Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi grupo y yo tenemos el gusto de hablarles hoy sobre lo que es la discapacidad intelectual. El grupo está conformado por mi compañera Johanny Arismendi, Ligi Linares, Cristi Smith y mi persona Luriet Caballero. Buenas tardes, profesor compañero. Le presentaremos lo que es la introducción, que de manera biológica podemos agregar que sería la genética, que sería entre la edad, el sexo del individuo, entre otros. De manera psicológica agregamos que sería lo cognitivo, la conducta y las emociones. En el rango social sería la familia, el entorno donde se desenvuelve el individuo. El modelo clínico sería el bienestar y el malestar del individuo. El modelo funcional es qué logra ser a la edad que tiene en el momento. Y el modelo estadístico que sería lo normal y lo anormal. Lo anormal sería en el rango de déficit y exceso. A continuación, mi compañera Luriet. Ajá. Bueno, como primer punto vamos a ver qué es la discapacidad intelectual. A lo largo de estos días hemos podido aprender de que la discapacidad intelectual es cuando hay una diferencia entre la edad cronológica y la edad mental, y también es cuando hay un CI por debajo de lo normal. Pero el DSM-5 nos define la discapacidad intelectual también como que es un trastorno del desarrollo intelectual, que este comienza durante lo que es el periodo del desarrollo y el cual incluye limitaciones en lo que es el funcionamiento intelectual, en la conducta adaptativa, en lo que son los dominios ya sean conceptual, social y práctico. Ahora veremos la etiología de la discapacidad intelectual. Cuando hablamos de etiología, hablamos sobre las causas. Y en la discapacidad intelectual hay diversas causas, tanto biológicas como sociales, y estas pueden darse en diferentes etapas, por ejemplo, la etapa prenatal, perinatal y postnatal. En primer punto vamos a ver la etapa prenatal, que es antes del nacimiento. Y en primer punto tenemos los trastornos de genes y cromosómicos, que esto es cuando hay una variación en la secuencia o el número de copias de uno o más genes. Como conocemos el síndrome de Down, hay una copia extra en el par 21, que por eso también se conoce como trisomía 21. También tenemos lo que son las malformaciones cerebrales, que son deformidades que afectan tanto la cabeza como la cara del bebé. Y también tenemos la enfermedad materna, que aquí incluye lo que es la patología de la placenta, que puede ser un desprendimiento de esta, placenta previa o placenta adherida, y también tenemos lo que son las influencias ambientales, que pueden ser el alcohol, consumo de drogas y otras toxinas. Tenemos la etapa durante el nacimiento, que esta es la etapa perinatal. En la etapa perinatal nos incluye todos los acontecimientos que incluyan en el preparto y en la hora del parto. Y según el DSM-5 nos habla de que todo lo que sucede en esto se enfoca en lo que es la encefalopatía neonatal. Que la encefalopatía neonatal es cuando hay una degeneración cerebral que es provocada por traumatismos craneales. Y en último punto tenemos lo que sucede, las causas después del nacimiento. Tenemos un daño hipóxico isquémico, que es cuando hay una lesión cerebral causada por falta de oxígeno, que es la hipoxia, y una falta de flujo sanguíneo, que es la isquemia en el cerebro. También tenemos daño cerebral por traumatismo, puede ser golpes. Tenemos las infecciones, los trastornos diesmelizantes, que es cuando hay una afección que lesiona lo que es la cubierta protectora que rodea lo que es el cerebro, los nervios que conducen a los ojos y la médula espinal. Tenemos trastornos convulsivos, que pueden ser lo que es los espasmos infantiles como la epilepsia, y también tenemos la privación social y grave y crónica, que puede ser, por ejemplo, la falta de estimulación, y también tenemos las intoxicaciones, por ejemplo, por plomo o mercurio. Muchas gracias. Ahora vamos con la sintomatología. Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Les estaré hablando acerca de la sintomología y esta se divide en fracaso escolar, olvido, edad mental versus edad cronológica. Siguiente diapositiva.
Bien, en el fracaso escolar, como sabemos bien, la discapacidad intelectual la podemos medir es en el funcionamiento intelectual que tiene la persona, qué tanto puede hacer en el área escolar. Entonces, los síntomas de la discapacidad intelectual no se manifiestan hasta que el niño entre en ese periodo escolar. Sería muy temprano decir que un niño que todavía no ha iniciado ese proceso escolar tiene una discapacidad intelectual, al menos que sea una discapacidad muy grave donde el niño no ha alcanzado ciertos hitos de desarrollo, pero incluso todavía sería muy temprano para determinar esto. Es por eso que esto se manifiesta en el proceso escolar. Dentro de las funciones intelectuales tenemos razonamiento, resolución de problemas y pensamiento abstracto. Esto pasa cuando el niño no capta las ideas en sí, no las capta por completo, las capta en parte y no tiene la capacidad para encontrar una estrategia o una salida a a dicho problema que se le ha presentado. También tenemos dentro del funcionamiento adaptativo, que es qué tanto el estudiante puede hacer en esa área. Tenemos el dominio cognitivo. Esto nos hacemos referencia a problemas en lectura, escritura, en el lenguaje y en la matemática, ya que el lenguaje, los niños con discapacidad intelectual no adquieren ese lenguaje de manera progresiva y en el tiempo, ya que no pueden unir palabras de forma correcta, tardan más en adquirir el lenguaje, pero por eso se determina esto en el proceso escolar. Es por ello que docentes tienen que ver ciertos síntomas y si pueden ver estos síntomas y referir al padre para entonces determinar si hay una discapacidad intelectual mediante estos síntomas que se han presentado. Siguiente diapositiva. Tenemos el olvido, otra parte otra parte de los síntomas que se manifiestan en el niño con discapacidad intelectual. Su concentración va a ser baja, va a tener dificultad para recordar cosas. En caso tal que la docente le enseñe hoy la tabla del 2 y ya mañana se le va a olvidar. Entonces, este proceso, los padres tienen que estar muy anuentes de estos síntomas que se van a presentar. Memoria a corto plazo, si yo si le doy algo en cierta cantidad de tiempo y al minuto ya el estudiante no se acuerda de lo que yo le dije, son síntomas que nos alertan de una posible condición de discapacidad intelectual. Siguiente diapositiva. Y tenemos la edad cronológica versus mental. En la discapacidad leve vamos a tener a niños que posiblemente tengan entre 8 y 11 años. Esta es su edad mental, a pesar de que su edad cronológica no vaya en este rango. En la moderada vamos a tener a niños de 5 hasta los 8 años y en la grave tenemos a niños de 5 años. Podemos ver a niños que tengan 12 años ya a un nivel que están próximos a introducirse a un primer año, pero su edad mental está en 5. Eso trae como consecuencia que no van a tener conductas de acuerdo a esa edad y el proceso de aprendizaje tampoco va a ser de acuerdo a esa edad, ya que su edad mental no está no va acorde a su edad cronológica. Vamos con el siguiente punto con nuestra compañera Cristi. Bien, vamos a conocer las características diagnósticas. Aquí dice que lo único que puede indicar que el diagnóstico de discapacidad intelectual es por medio de una prueba de inteligencia psicométrica elaborada y hecha y evaluada por un profesional experto. Comúnmente, la discapacidad intelectual eh, se realiza, no comúnmente, siempre se debe realizar por una prueba psicométrica de inteligencia para medir su coeficiente intelectual. Se conoce de que el promedio normal de una persona de un coeficiente intelectual es de 100, pero una persona con discapacidad intelectual va a tener un coeficiente intelectual de 70 hasta 0, bajando. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para nosotros, adentrándonos más para poder tener un diagnóstico, sabemos de que no somos quién hacer para hacer el diagnóstico, pero para adentrarnos más, de que para llegar a un buen diagnóstico se debe cumplir con 3 criterios principales que según la DSM menciona.
que es el primero de los funcionamientos intelectuales, como acabamos de escuchar a la compañera, que hablamos del funcionamiento del razonamiento, ese razonamiento perceptivo y cuantitativo, esa resolución de problemas que tiene el estudiante. También tenemos el periodo de desarrollo, ya que el niño va a presentar tanto una deficiencia intelectual y una deficiencia en su comportamiento adaptativo en la etapa de la adolescencia y de la niñez. También hemos llegado a la parte más importante, que es conocer el funcionamiento adaptativo. El funcionamiento adaptativo implica tres cosas importantes, que es el dominio conceptual. Cuando hablamos del dominio conceptual, también escuchamos de que hablamos de la capacidad académica, ya que el niño va a presentar deficiencias a la hora de escribir, de leer, de razonar y del pensamiento lógico matemático también. También tenemos el dominio práctico. Aquí ya hablamos de que el niño va a tener esta parte de cuidado personal, esta responsabilidad de realizar tareas. También tenemos el dominio social, que en esta parte ya hablamos de que el niño eh, se le va a dificultar entender señales sociales, ese razonamiento de entender sus propios pensamientos y la capacidad de hacer amigos. En esta parte, tenemos siguiente diapositiva, por favor. Conocer estos tres dominios conceptuales, sociales y de comunicación, tenemos de que tenemos 4 niveles de discapacidad intelectual. Estos 4 niveles de discapacidad intelectual se miden a partir del funcionamiento adaptativo. Es importante que el docente también conozca esta parte, ya que los 4 niveles de discapacidad intelectual se miden a partir del funcionamiento adaptativo y no a partir del coeficiente intelectual, ya que el funcionamiento adaptativo es el que nos va a indicar el tipo de apoyo que requiere el estudiante que está siendo evaluado. Aquí tenemos los 4 niveles de discapacidad intelectual, que el primero tiene que ver con el leve, el moderado y el grave y el profundo. Como mencionó la compañera, también el leve ya va haciendo que tiene un coeficiente intelectual del 55 a 70, el moderado de 40 a 58 y el grave de 39 a 20 y el profundo del 19 hasta el 0. Y también mencionó que el niño va a presentar una edad, pero su edad mental no va a presentar lo que se espera de su edad cronológica. Entonces, ya a partir de un coeficiente intelectual de 111 en adelante, eso quiere decir que el niño también va a presentar altas capacidades. También existe otro tipo de diagnosticar la discapacidad intelectual, ya que por medio de evaluaciones físicas, evaluaciones de los antecedentes del docente, como el profesor explicaba en clase, la parte biopsicosocial, que es lo biológico, lo psicológico y lo social. En la continuación vamos a conocer el tratamiento por parte de la compañera Gigis. Buenas tardes, profesor compañero. Hoy le hablaré sobre el tratamiento. Como ya los mencionaron las compañeras anteriormente, la discapacidad intelectual existe gracias o por grandes factores, que es la diferencia entre la edad cronológica y la edad mental. De igualmente, tenemos que recordar que la discapacidad intelectual se ve en 3 dimensiones: la conceptual, la práctica y la social, como mencionaron las compañeras. Según la psicoeducación, que la psicoeducación es como una intervención en donde se evalúa el paciente, el individuo, y de manera práctica se le brinda la información exacta de qué es lo que presenta, cómo podemos ayudarle y cómo podemos afrontar la situación. El educador forma una parte fundamental en esta área, ya que primero será, como quien dice, el primer indicio para poder enviar lo que es una referencia y así realizar las adecuaciones pertinentes para lo que es la ayuda al individuo. Y recordemos que el educador debe estudiar de manera individualizada todos los aspectos necesarios para entonces crear una referencia de manera exacta para así llegar a atinar a lo que es la problemática que presenta el individuo. El psicólogo, que en esta parte forma parte de la psicoeducación, se le da el abordaje primordial, que sea en conjunto entre el individuo y la familia, para entonces ahí crear lo que es el diagnóstico, igualmente la intervención, que se familiariza con la familia en conjunto con el educador, porque se trabaja
de mano a mano para beneficio de la persona. Siguiente diapositiva. La educación especial. En esta parte de la educación especial, el educador, como es el educador, su principal meta es la formación del individuo. En esta parte sería la observación y el seguimiento de las recomendaciones dadas, de igualmente dar el punto para lo que es el diagnóstico o la referencia para el paciente, que sería la referencia, sería la enseñanza adaptada de igual manera, brindada por el especialista, y la evaluación adaptada a las necesidades y capacidades de cada individuo, porque debemos recordar que la edad cronológica que tiene el niño no es igual que la edad mental, o sea que se van a tener que hacer una serie de adecuaciones en la que podamos ver que el niño adquiera lo que es el aprendizaje, igualmente lo que se desenvuelva que lo principal es lograr la independencia del individuo. Esto sería lo principal del educador. Siguiente diapositiva. En los aspectos, en los procesos pedagógicos, en este enfoque tendremos que ser objetivos, o sea, el plan debe ser directamente a lo que debemos trabajar. Los contenidos, como mencioné anteriormente, sería adecuado al individuo, la evaluación adecuada pertinentemente a la necesidad del niño. Igualmente que no debemos de solo enfocarnos a las necesidades, también que tienen capacidades, o sea, debemos de tener eso siempre presente, y que el aprendizaje sea significativo. Siguiente diapositiva. Las adecuaciones curriculares en esta parte pueden ser significativas, que es cuando se presenta la discapacidad. En las significativas se reducen lo que son los apoyos curriculares, o sea, lo que aparece en el currículo, si son 5 contenidos, se le evalúa al individuo y se le suprime la necesaria, no se le quita lo sustancial, porque lo que no queremos es privarlo de la educación y ir a la par de los otros niños. Y la no significativa es en donde no presenta una discapacidad y los apoyos no se modifican de manera sustancial, pero siempre permanecen. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Johannes. Luego de haber visto desde la etiología, sintomatología, diagnóstico y la intervención, pasamos a las conclusiones de que la discapacidad intelectual desde la primera instancia debe ser guiada por una intervención adecuada para atender sus necesidades, tanto cognitivas, físicas, emocionales y sociales, para lograr un óptimo desarrollo, basándonos en que somos seres biopsicosociales. Siguiente diapositiva. Es importante, como último punto, destacar que como docentes debemos tomar en cuenta el diagnóstico y de allí realizar evaluaciones previas al nivel pedagógico y brindar una atención integral, de modo que se hagan adecuaciones correspondientes necesarias, sabiendo que la discapacidad intelectual conlleva muchos factores, desde la parte intelectual hasta su comportamiento adaptativo, y también de que somos seres sociales y necesitamos adaptarnos a la sociedad a la cual nos vamos a enfrentar en un futuro. De esta manera damos por culminado la presentación de discapacidad intelectual. Esperamos sea de su agrado.